Muy buenas tardes, este es su canal El Peatón Analítico. Bueno amigos, fíjense que creo que uno de los problemas que tiene el pueblo de México es precisamente pues que dentro de la esfera laboral, estoy hablando pues que siempre hay empleados, hay subordinados, hay supervisores, hay jefes, pero hay un fenómeno pues muy especial, ¿no? O sea, ¿cuántas veces ustedes han tenido pues jefes o superiores que pues muchas veces pues dice uno, bueno, tenemos que acostumbrarnos a un nuevo sistema de trabajo, a formas nuevas de hacer las cosas, pero no les ha pasado que pues por más que quieran uno adaptarse, pues como que no es lo más conveniente, y sobre todo uno se da cuenta cuando pues realmente pues hay algún tipo de falla en las ejecuciones, en las órdenes, en las labores encomendadas, llámese iniciativa privada, llámese sector público, servicio público, en los negocios. Pero lo más curioso de todo esto es que pues si las personas que dirigen, en este caso una oficina, dirigen una empresa, unas áreas, dirigen una escuela, dirigen en un negocio, o son de manera independientes y uno trabaja con este tipo de personas, pues se van a dar cuenta de que pues ese dicho de que uno es su propio enemigo, ¿no? Que en cierta manera se sabotea. Pero cuando estamos hablando ya de una organización, ya estamos hablando pues de una administración, llámese pública, privada, de empresas, de negocios, de mercadotecnia, pues es muy importante pues identificar realmente los riesgos y realmente pues las áreas de oportunidad, y también pues también corregir las correcciones. Pero si uno está frente a direcciones, en este caso llámese el sector público, privado, comercio, empresas, pues va a ser muy difícil que uno salga adelante, o sea, por más que uno le eche ganas, a menos de que las personas que pertenecen a la organización pues den algún un punto de vista para poder salir avante en relación a esa situación. Entonces, amigos y amigas, pues la situación es una. Si nosotros no podemos establecer una comunicación asertiva con nuestros superiores, con nuestros jefes, o si no también se traslada a la cuestión familiar, pues difícilmente vamos a sacar esa empresa, ese negocio, ese proyecto de vida avante. ¿Esto por qué se los digo? Pues porque pues desgraciadamente pues uno puede tener ideas, uno puede ser muy autodidacta, puede ser también pues una persona que quiere aportar, pero pues no lo dejan. ¿Por qué? Porque pues en este caso cuando hay dirigentes, hay jefes, hay pues
dueños de negocios o simplemente las personas que dirigen a una familia, a una escuela, pues son autoritarios y no se dan cuenta que pues toda administración, toda dirección, toda institución, todo negocio tiene que pasar por un proceso de reingeniería. ¿Qué quiero decir con esto? Hay fórmulas que son exitosas durante cierto tiempo, pero a la vez, como son exitosas, tienen su periodo de caducidad. Entonces, esto estoy hablando ya de mercadotecnia pura, de administración pura, en donde pues si no se reinventa uno cada cierto tiempo y no revisa y hace correcciones a la estrategia de alguna empresa, alguna dirección, alguna dependencia, alguna escuela, me quería pasar sin pagar, pero ya corregimos. Precisamente de esto hablamos, ¿no? De la corrección. Pues allá corregimos. Entonces, amigos, pues ¿qué pasa? Pues una de dos: empieza a haber dificultades en la organización. La otra, pues empieza a haber un malestar también en la organización. Entonces, moraleja, pues nos debemos de reinventar cada cierto tiempo, revisar nuestras políticas y ver que el mundo es cambiante, que lo que nos funcionó hace unos meses, hace un año, medio año, ya no es lo mismo que va a operar ahorita. O sea, el mundo cambia, las circunstancias cambian, los intereses cambian, todo el mundo cambiamos, la información cambia, el mundo está cambiando. Entonces, si nosotros no hacemos esos cambios, si nosotros no nos abrimos a esas nuevas ideas y sobre todo no nos actualizamos en una manera de llevar las cosas, primera, si tú diriges, vas a llevar al ocaso a tu organización, a tu negocio, a tu familia. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes. Pues realmente lo que debemos de hacer es abrirnos hacia los cambios. Si no nos abrimos hacia esos cambios, lo más probable es que sucumbamos, lo más probable es que pues no lleguemos a buen término y causemos un daño mayor al que podemos ser benéficos. Y pues realmente esta es una situación que afecta día a día en todas partes de México, que pues se hacen las cosas sin ninguna técnica, se hacen las cosas de manera lírica, se deja que dirijan negocios, empresas, dependencias, direcciones, escuelas, negocios, y bueno, también todo tipo de organizaciones, gente que pues está aprendiendo sin ninguna técnica, o si tuvieron alguna técnica, pues se niegan a pues creer que tienen una caducidad y tienen que dar paso a las nuevas ideas. ¿A qué quiero aterrizar con esto, amigos y amigas? Que pues desgraciadamente México, nuestro país, pasó por una etapa en la cual pues se hicieron todas las cosas como se pudo, como quisieron. Entonces pues para corregir el rumbo, para quitar también esas personas que pues no entienden que tienen una caducidad y que pues a lo mejor en algún tiempo fueron funcionales para cierto puesto, cierta dirección, pues tienen que pues dejar pues que los nuevos talentos lleguen, y sobre todo entender de que pues si no se unen,
pues difícilmente van a salir adelante en cualquier otra cuestión. Y pues es parte de lo que le hace daño a la sociedad mexicana. Y pues de alguna manera, yo lo digo ahora sí que la reflexión hacia mi persona. Si alguien se identifica con esta situación, pues bienvenido, ¿no? Son de las cosas que tenemos que platicar día a día, que no nos debemos de quedar callados. Tenemos que manifestar las cosas que nos molestan, y en este caso pues todo esto va a colación de que pues muchas veces cuando uno hace algún tipo de trabajo y realmente pues no tiene la dirección, no tiene pues ahora sí la asesoría de a dónde se tiene que llegar o por qué se tiene que llegar, pues lo más probable es que haya fallas, lo más probable es que no se logre el objetivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues preguntar. ¿Qué hay que hacer? Verificar. Por más presión que haya, por más urgencia que haya en ciertas cuestiones, pues es cierto, hay que saber qué es lo que está uno haciendo, lo que pues uno está encomendando, y sobre todo si de alguna manera pues uno no es el dueño de la cosa que está, para la cosa que está trabajando uno. Entonces pues esto no quita de que pues las personas que dirigen, si hay personas en este momento pues, en el auditorio que son jefes, que son supervisores, son gerentes, son maestros, son directores de escuelas, dueños de negocios, pues el mensaje y la reflexión es de que deben de primero pues decirle a sus empleados, a sus alumnos, a sus subordinados cómo hacer las cosas, darse a entender, y sobre todo si no sale bien lo encomendado, en este caso el negocio no se lleva bien, no se enseña bien del maestro hacia los alumnos en una dependencia pública o privada, bueno, en este caso pública, pues si uno no transmite a sus subordinados el objetivo de lo que se va a hacer en esa misión, pues el que está fallando es las personas que dirigen, los jefes, y pues es muy fácil de repente echarle la culpa de los fracasos, de la desventura a la gente, y pues no hay capacidad de reflexión, no hay capacidad de corrección, de virar, de sentarse con cada una de las personas que son tu equipo para ver realmente qué es lo que está pasando, cómo es que uno lo quiere, y posiblemente uno encontraría cuál es la falla. En este caso pues las personas que se creen pues paridos por Zeus, se creen que tienen el conocimiento, tienen la experiencia y que pueden dirigir, pues no se dan cuenta que pues en ese punto ya han habido muchas personas y pues por alguna razón no son los mismos jefes, los mismos dueños, los mismos gerentes, los mismos maestros, los mismos directores, los mismos dirigentes, los mismos, en este caso, presidentes, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, presidente de la República. ¿Por qué? Porque todo tiene caducidad. Y si realmente uno no se da cuenta y se quiere sentir eterno en un lugar de dirección, y la verdad pues siempre se quiere sentir jefe, pues ya no son esos tiempos en los cuales ese México donde no había rendición de cuentas, donde pues las dependencias daba lo mismo si sacaban el trabajo, ¿no? A final de cuentas nadie los medía. Las empresas pues a final de cuentas pues como
evadían impuestos, como pues le robaban a los clientes, pues que importaban, ¿no? Entonces, y también en la educación, ¿no? En este caso los maestros pues importaban. Si tenían un grupo numeroso que reprobaban alumnos, pues a final de cuentas, ¿quién los medía? Pero ya esos tiempos ya cambiaron, ese México ya se acabó. Estamos en un México quebrado, un México que pues está al borde de una crisis pues, económica, social y cultural, y que pues estamos en una reconstrucción total, donde pues no hay culpables, sino pues todos tenemos que aportar para que de nuevo tengamos una nación pues respetable, y en este caso pues viable, ¿no? No podíamos nosotros seguir con una burocracia excesiva, no podíamos nosotros seguir con sueldos altos de jueces, magistrados, gobernadores, presidentes municipales, los presidentes, mientras el pueblo pues se está muriendo de hambre, ¿no? O sea, eso no es sustentable en ningún lado. Tener un gobierno rico, una clase aristocrática rica, un 4%, y un 96% de la población pobre y en pobreza extrema. Entonces, pues nunca en la historia de la economía, en la historia de ninguna nación, ha sido exitosa o se ha llevado a buen término. Ahora sí, la empresa, que en este caso la empresa, nuestra función, el paciente es México, un México que pues únicamente lo queremos cuando es 15 de septiembre y 16 de septiembre, y eso porque están los asuetos, eso porque pues están las fiestas. ¿Por qué? Porque somos mexicanos y debemos de festejar, debemos de emborracharnos, debemos de hacer muchas cosas, pero ese México, este paciente que está agonizando, que está endeudado, que no tiene pues ninguna empresa pública, no hay cómo ayudarlo, y sobre todo tiene que mantener a millones y miles de personas de la burocracia, y que pues no se ocupan por los trabajadores, por los campesinos, por los comerciantes, por las personas que tuvieron que emigrar a otro país, en este caso Estados Unidos y Canadá, y otros países que han abierto sus puertas. Pero si seguimos pensando de manera egoísta y no pensamos en este territorio donde vivimos, donde habitamos, y donde de alguna manera alguien tiene que dirigir para pues progresar, y no progresar como el dicho del que tranza no avanza, ¿no? El que ponme donde hay, no me pongas en otro lugar, nada más ponme donde hay y yo me las arreglo, ¿no? Entonces esa es la clase de egoísmo, eso es lo que tenemos que vencer, y sobre todo también debemos de vencer el miedo hacia el cambio. En este caso, las personas que pues fueron expresidentes, fueron exgobernadores, expresidentes municipales, exdiputados, exsenadores, exservidores públicos, pues para nada les conviene que México despierte, para nada les conviene que haya una igualdad social, que haya oportunidad para todos los mexicanos, y que reconstruyamos este país y que retomemos las riendas, y que les paremos un alto a la corrupción, al nepotismo, tráfico de influencias, y que simplemente dejemos de ser un pueblo pasivo a ser un pueblo activo, en donde pues nosotros peleemos nuestros derechos, los exijamos, y sobre todo castiguemos a las personas que nos han robado durante décadas, siglos y años, y que en estos momentos pues piensan que pues atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador pues van a poder poner al pueblo en contra. Y la verdad es de que sería una locura si nosotros lo hacemos de esa forma. ¿Por qué? Porque estaríamos atacándonos a nosotros mismos, y pues lo que muchas personas lucharon por tener libertad, por tener
un nuevo futuro, una igualdad social y sobre todo que nuestros hijos, nuestros nietos, las siguientes descendencias pues tengan una cosa distinta a la que vivimos nosotros, pues tenemos que luchar. No vamos a luchar ahora sí que si nosotros nos dejamos convencer por estas personas y empezamos a protestar en contra de nuestro propio beneficio. ¿A poco esas personas del 2018 atrás a ustedes les condonaron impuestos? ¿A poco cuando iban a comprar un refresco o que iban a las tiendas departamentales de conveniencia, a la hora de comprar les regresaban dinero de los impuestos? Pues no. ¿A poco les regresaban dinero de las tenencias, cambio de placas, licencias, los impuestos prediales? Pues no. La respuesta es de que mientras nosotros pagamos todos los impuestos en todo tipo de servicios, a la clase más rica, a la clase aristocrática, les condonan millones y millones de pesos y hasta millones de dólares. Entonces no es un trato igualitario, no estamos hablando de la misma circunstancia del trabajador, del campesino, del estudiante, de un burócrata que pues ni siquiera puede acceder a dirigir una oficina porque todos los puestos son políticos y llegan y pues ponen a cualquier persona a querer dirigir sin tener los conocimientos y pues si echan a perder una oficina, eso sí, no hay nadie que les diga, nadie que los castigue. Pero cuando estas personas se roban, se llevan los recursos, estafan y en este caso tratan de tapar lo que pues hicieron, lo que se robaron, pues los únicos que vamos a poder nosotros señalarlos y que sean investigados y procesados vamos a ser el pueblo de México. El pueblo de México es el único que puede salvar al mismo pueblo de México. Entonces, pues, amigos y amigas, yo les invito a que seamos valientes, a que nos pongamos las pilas y pues hagamos historia y no nos dejemos convencer por estas falsas personas, estos chayoteros, esos fifís, estas personas que nos han robado durante siglos, décadas, que provienen del PRI, PAN, PRD y que lo único que quieren es seguir robando. Y ahorita que 9 meses que llevan sin que le roben al erario público y pues de todas maneras están gastando el dinero que nos robaron en otros años, en otros sexenios, en otros trienios, en otras décadas y en otros siglos, ¿por qué no decirlo? Como se llaman, ¿no? Y pues vamos a encontrar muchas respuestas. Pues bueno, amigos y amigas, pues por el momento es todo. Suscríbanse a mi canal, denle like y aprieten la campanita para que cada vez que llegue una notificación vean mis videos. Buenas noches y hasta luego.